está, señora, señor? Gracias por la sintonía que nos brinda aquí en Canal Tendencias Prime. Como siempre, saludamos a la gente del sur, desde Curicó hasta Coyhaique, que debate a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de hashtags que aparecen en pantalla permanentemente aquí en un debate, y la gente que nos ve a través aquí en Santiago de GTD Manquehue. ¿Le ha pasado a usted que ha comprado un remedio y en una comuna le vale X y en otra comuna le vale X más 10? ¿Quién regula la industria farmacéutica? Ese es el tema que vamos a hablar hoy con nuestros invitados. Como siempre, el hashtag que ahí aparece en pantalla, ahí usted desde ya comienza a debatir y a ser partícipe junto a nosotros. Don Aldo Duque. Un placer, pues, un agrado siempre. Vino con un sombrero distinto hoy día. ¿Eh? A la época, media estación, otoñal. Muy bonito. Doña Grace Agustín, gracias por estar con nosotros nuevamente. Un tema tan polémico y especial. Encantada de venir a hablar de este tema. Claudia Nogueira. Hola, Agustín. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias. Y nos acompaña un químico farmacéutico, don Jorge Cienfuegos, que nos va a instruir en esta materia. Y quiero partir contigo porque, para la gente que nos mira en casa, cuando se habla esto del genérico, no genérico, este remedio, es que hay que comparar qué es lo que es un genérico con un no genérico. Del punto de vista de lo que es la utilidad del medicamento en sí, ¿tiene alguna diferencia un remedio genérico de otro remedio que no lo es? Claro, efectivamente existe una diferencia y es relativamente sencillo explicarla. Lo que pasa es que cuando se presentó el concepto inicialmente de la bioequivalencia, se entendió no tan bien como debería haber sido. La bioequivalencia, que es el concepto que después avala que un genérico pueda tener el mismo efecto que finalmente uno de marca o el original, se asoció primero con que fueran más baratos. La bioequivalencia equivalente a más barato. Y eso es lo que presentó el ministro Mañalich en ese tiempo. Lo cual confundió un poco a la gente porque empezó a buscar los medicamentos bioequivalentes como lo barato. Y también, como no se explicó tan bien, llegaron la gente pidiendo pasta de diente bioequivalente y otras cosas. Pero en el fondo un medicamento genérico es un medicamento que tiene el mismo principio activo y la misma concentración que uno de marca, y se le da la certificación de bioequivalencia que permite o que dice que finalmente hace lo mismo. Para un ejemplo sencillo, el omeprazol, por ejemplo. Por supuesto. Si yo tomo el omeprazol, un genérico de otro que es de marca, para el paciente... Debería buscar un genérico bioequivalente, un omeprazol genérico bioequivalente para encontrar el más barato y que haga el mismo efecto. Ahora, ¿puede encontrar genéricos hoy que no sean bioequivalentes? Sí, estamos tratando de avanzar siempre hacia que todo en el mercado que no sea el equivalente o el de marca, el original. Lo que pasa es que, vuelvo a la misma pregunta, te voy a llevar a la industria automotriz. Por favor. Cuando hay repuestos de marca y repuestos alternativos. Mejor aún. Se sabe que un repuesto original es de una calidad mejor y un repuesto alternativo no lo es así. Y la gente elige, bueno, no tiene la misma calidad, la misma bondad, y es una regla del juego, pero con los medicamentos no sé si es la misma regla. Te lo planteo de la siguiente manera, vamos a seguir con el ejemplo automotriz. Yo la bioequivalencia, un poco lo comentábamos antes de que partiera el programa, yo le explico en autos, de hecho, y es mucho más fácil entenderlo porque la gente lo encuentra más agradable. No sé si todos ustedes conocen, por ejemplo, el Mini Cooper. Sí. ¿Cierto? Y existe un auto chino que se llama Li Fan. Sí. ¿Cierto? Y se parece harto. Sí. Entonces, Pero no son iguales. Pero no son iguales. Pero no son iguales, perfecto. Si yo llego y hago chocar un Mini Cooper contra una pared de concreto, se deforma de una cierta manera y tiene ciertos aspectos de seguridad, ¿cierto? Así es. Y si yo hago chocar ahora el Li Fan contra esa pared de cemento, lo más probable es que casi se pulverice. Porque tiene problemas de calidad, vamos a decirlo así, o no tiene la misma calidad. Okay. Si yo tomo este Li Fan y le hago modificaciones, le agrego una mejor estructura y le pongo algunos elementos de seguridad, y ahora lo hago chocar, y choca, digámoslo así, similar a cómo sería este Mini Cooper, estaríamos hablando de un bioequivalente. Ya, pero hoy día en el mercado existen genéricos bioequivalentes y original, no sé cómo le llamas. Existen más, y eso es lo que quería es un poco explicarle a la gente de manera sencilla. Están los medicamentos originales, están los medicamentos que son similares, que pueden tener el nombre genérico, que la gente lo puede encontrar o lo puede reconocer muchas veces porque es el nombre más complicado. Estamos hablando, por ejemplo, del clonazepam,
o estábamos hablando, no sé, paracetamol, Sí. que son los nombres que de repente a la gente les suena, pero les sale más difícil que, por ejemplo, cuando uno habla como Aliviol, Sí. que son estos nombres como más de marketing. Sí. Y también existen los similares, pero con una marca. Vamos a ponerlo en un medicamento que todo el mundo ha tomado alguna vez, que es el que generalmente sale al baile, pero el que es, por ejemplo, el paracetamol. Uno cuando compra en la farmacia, va y compra un paracetamol genérico, puede costar 500 pesos. Sí. Un Tapsin cuesta 9,90, casi el doble. Y el medicamento de marca puede costar más que eso. Finalmente vamos a estar hablando, no sé, 2.000, 3.000 pesos. Entonces, lo que tenemos es varios medicamentos que cada uno de estos, a su vez, Que hay un una- similar de marca, sí. puede ser bioequivalente o no. Lo que pasa es que a diferencia de la industria automotriz, yo sé que un Lifan no es lo mismo que un Mini Cooper, Por supuesto. pero si yo compro un remedio que me vale 500 y otro que me vale 3.000, lo que yo pienso con un paciente que lo necesita, yo estoy pensando que es lo mismo y que va a producir el mismo efecto bioquímicamente en mi cuerpo, o no es así, o hay trampa en este tema. Es que no hay trampa. Lo que ocurre, y por eso es la bioequivalencia. La bioequivalencia es la certificación que dice que efectivamente eso produce el mismo efecto. Si un medicamento no tiene la certificación de bioequivalencia, podría eventualmente no hacerlo. No estamos hablando de que haya medicamentos malos en Chile. En general los medicamentos son bastante buenos. Pero, por ejemplo, traemos medicamentos de otras partes. Vienen medicamentos, por ejemplo, o han llegado medicamentos a Chile de, por decirte, India. Y perfectamente y de hecho lo que se preocupa a la autoridad sanitaria en este ámbito, que es el Instituto de Salud Pública, es velar por la calidad y seguridad de los medicamentos. Ahí Y por voy, ende, ahí voy a un aspecto que es la regulación, y pregunta para todos los panelistas, es si verdaderamente esto está regulado o no está regulado, si esto está fiscalizado como debiera, si es hoy día todavía un desorden. Claudia. A ver, yo no creo que haya un desorden. El tema es súper claro, porque la ley Fármaco 1 del 2014 no ha funcionado en términos a que se había planteado como una forma de promover los bioequivalentes, que son de calidad comparable al innovador o original, con el fin de bajar los remedios. Pero aquí hay detrás, y yo creo que en eso falló un poco, lo pensaba y lo daba vuelta a propósito de este programa, yo creo que aquí falló entre muchas otras cosas, la opacidad del mercado, otras variables que podemos analizarlas sin duda en el programa, pero ¿qué es lo que falla aquí? Yo pensaba anoche cuando leía sobre la ley de fármacos 2, que es la preocupante hoy día, que entre paréntesis es insólito que la Cámara de Diputados, la Comisión de Salud, saque adelante la eutanasia, se ponga nervioso para instaurar el aborto o introducir a la Comisión de Salud en circunstancias que tenemos una ley de fármacos que añora la inmensa mayoría de los chilenos para poder acceder a un mercado de remedios más baratos que los tiene absolutamente angustiados y con una inseguridad a enfermarse. Pero si hoy día accede a remedios más baratos, lo acaba No, el de problema decir Jorge. es que No sé. el problema es el siguiente, que no se cumplió ese objetivo, a mi juicio. ¿Por qué ocurrió? Ocurrió por lo siguiente. Hay mucha complejidad para certificar el bioequivalente. Primero, habían 4.000 medicamentos que eran susceptibles de haber sido certificados como bioequivalentes y solo se lograron certificar 1.400 remedios como bioequivalentes. Por lo tanto, la ley ahí hubo unas complejidades que no abordó en su oportunidad, que sí aborda la ley de fármacos 2. Pero es más allá de eso, Agustín, yo creo que es la psicología del paciente. No es lo mismo, y uno está dispuesto, dice, yo como mortadela versus el jamón porque es más barato. Lo ahorro y la como. O la margarina versus la mantequilla. A mí me gusta la margarina, pero hay gente que no y prefiere ahorrar en eso. Pero cuando se trata de la salud y no hay una autoridad detrás que te certifique y que te ponga, te avale la competencia, el bioequivalente, lo que hace cualquier chileno, por desconocimiento, es decir, yo me voy al que me suene el más conocido, al que por algo esos remedios tienen una cantidad de publicidad detrás. Sí, pero yo creo que hay un tema mayor. Y no optan por el bioequivalente, Ok, desconfían. No ok, hay cultura de bioequivalente. Estoy de acuerdo, tú estás hablando del control de la certificación. No estoy hablando de uno como paciente. Yo Bueno, tengo un bioequivalente en la farmacia y tengo el otro. ¿Por qué me inclino por el original? ¿Por qué no me inclino por el Rabotril, que es más caro que el clonazepam X? Porque el Rabotril tengo yo, es una pastilla
Bueno, todas la conocen, me imagino, por lo menos aquí en el No, yo no panel la varios. conozco. Ya, bueno, Nunca la he tomado. yo sí. ¿Por qué me inclino a comprar ese y no el pero genérico de marca o el bioequivalente? Ok, ¿Por qué? pero yo voy Por a otro- confianza. Estoy de acuerdo, pero yo voy a otros aspectos que, a juicio de usted, no debiera regularse a nivel de los laboratorios, a nivel de las cadenas de farmacia. ¿Por qué un Rabotril del mismo laboratorio que yo compro en La Pintana puede costarte 1.000 pesos, por decir un ejemplo más que estoy dando, y la misma farmacia, digamos, en el sector oriente puede costarte 3.000 pesos? ¿Eso está bien? O sea, ¿ustedes creen que los temas de la comercialización de las cadenas es saludable hoy? La forma como se fiscaliza incluso este tema a nivel de laboratorio. ¿Por qué un medicamento en Argentina puede costarme, no sé, 20 veces menor que el mismo medicamento que está acá en Chile? Aldo, que me queda mirando ahí con cara fiscal. Yo creo que el problema pasa precisamente no por la falta de regulación, sino por la sobreregulación. Más mercado. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se autorizara en Chile los grandes almacenes farmacéuticos? Por ejemplo, con los supermercados. En las góndolas de los supermercados, Lo contiene con la la ley de fármacos. adecuada supervisión de un químico farmacéutico a cargo de ese expendio, la gente pudiera ir y comprar, comparar precios entre las diferentes cadenas, sin bajar el nivel de control profesional, a cargo, por supuesto, de químicos farmacéuticos, como tiene que ser. Pero yo pudiera hacer oferta de medicamentos en la góndola del supermercado. Y yo pudiera ir con mi craceta y decirle al químico farmacéutico que va a estar ahí: señor, mire, quiero este remedio. Señor, aquí tiene estas opciones, el supermercado se las ofrece. Y compite con la otra cadena. Y en vez de tener un monopolio de cadenas de farmacia, que todos sabemos quiénes son, que son 3 o 4 en este país, que se ponen de acuerdo para los precios, como ya quedó demostrado, es una corrupción espantosa. Porque si hay algo de lo cual yo repugno, yo juro, porque creo en el mercado precisamente lo que lo destruye, que es la colusión. Pero la colusión también tiene que regularse. Es que Tú no, es que no estás de acuerdo colusión que es se un regule. delito. Me se está puede dando la regular. razón, me está dando la razón. La colusión es un delito, por lo tanto no se puede regular. El delito siempre es un delito. No regular, yo digo, la colusión sí se puede Prácticas prevenir. que eviten. Que eviten una colusión. Por eso mismo, si tú tienes 3 o 4 Transparencia en el sujetos mercado. que son prácticamente constitutivos de un monopsonio en un país, no le cuesta nada coluirse, por una vía o por la otra. Pero si yo tengo 10.000 oferentes, muy difícil el monopsonio, muy difícil los acuerdos, muy difícil la corrupción. Hay que abrir más libertades, más mercados, aumentar la competencia debidamente regulada, y eso genera, a su vez, va a generar una baja de precio. ¿Por qué en Argentina es más barato? Porque evidentemente en Argentina hay otra forma de regulación. En Perú, la pregunta, yo hace poco tiempo estuve en Perú, ¿por qué es más barato? Porque evidentemente no es porque los peruanos compren más barato, si generalmente compraron a los mismos precios que compramos en Chile. Si el caballero que inventó el medicamento en Alemania, que lo patentó, va a vender los mismos precios generalmente a todos. Claro, hay mercados, yo no lo voy a vender al mismo precio a un mercado donde hay 25 millones de consumidores versus otro donde hay 4 millones de consumidores. Evidentemente que voy a diferenciar por un tema de mercado. Pero a mi juicio, y redondeando, creo que hace falta más libertad, más competencia, y eso va a terminar definitivamente con toda posibilidad de corrupción. Hay un ¿Veis? problema con el planteamiento, disculpe que Sí. se interrumpa, pero de hecho los datos nos demuestran eso que estás diciendo. Lo mismo que acabas de comentar tú, se discutió en la ley de fármacos 1, no es algo nuevo de la ley de fármacos 2. Los datos que tenía el gobierno en ese momento, que son los mismos que tiene ahora, es que si bajaran o se pusieran los medicamentos, por ejemplo, a disposición en los supermercados, bajarían entre un 4 y un 14% Imagínate. de medicamentos que son los de libre venta, que de hecho no son los que hacen el mayor gasto de bolsillo en Chile. Los medicamentos de libre venta son medicamentos que valen menos de 2.000 pesos. Hablando de 4 a un 14%, estamos hablando de un ahorro bastante mínimo. Los medicamentos que más generan gasto en Chile son los medicamentos crónicos, los que no estarían a disposición en los supermercados, y hoy día, en este minuto, los supermercados, te cuento que tienen farmacias y podrían entrar al negocio. Licitan las farmacias. No, perdón, disculpa que te interrumpa porque eso no es así. Es así. Hoy, Jumbo tiene farmacias propias. Lo que pasa es que no lo ha hecho extensivo al resto porque también es un negocio. Y ¿Cuál es conviene. la farmacia Jumbo? Porque no la conozco yo. Está, de hecho, en la Reina, el que queda al lado de la ciudad de Iván Zamorano. ¿Tiene una farmacia? Sí, adentro del Jumbo, de Jumbo. Lo cual Ah, es no, súper porque- interesante. porque No Jumbo estoy hablando. tiene No estoy la hablando farmacia La Cruz Verde, No, las por tres eso. cadenas que Exactamente. hablábamos. Por eso, Necesito el no, espacio. es que por eso le digo, yo le estoy hablando de una farmacia de Jumbo, no le estoy hablando de la farmacia que está fuera del supermercado. Es una farmacia propia del establecimiento que está dentro del establecimiento, que es un modelo similar al modelo estadounidense. Eso ya está. Y digamos que Jumbo no le va a hacer mucha mella instalar farmacias dentro. Si el problema de esto es que la discusión se basa en otra cosa.
La discusión se basa, y de hecho lo que está en la ley de fármacos 2 es un tema un poco distinto a lo que hablas tú, es poner los medicamentos a disposición y de hecho no solamente en supermercados, ese no es el problema. De hecho el problema en Argentina es que se terminó, por ejemplo, colocando en kioscos, en servicentros, etcétera, etcétera, porque la ley de fármacos 2 en este minuto dice establecimientos de venta al por menor, básicamente cualquier establecimiento, lo cual es un poco discutible en base a los datos que te estoy dando. Una baja importante de medicamentos no va a haber. Y si quisiéramos eventualmente hacer algo un poco más potente, podríamos, por ejemplo, mirar un país vecino, ya que estábamos mirando. Pero, Jorge, también le quiero dar la palabra a Grace en esta materia. Si yo sé que un medicamento me puede costar 10 veces menor viajando, 10 veces menos, 10 veces menos, viajando a Argentina, o sea, no hay ninguna razón por qué en Chile tendría que costar 10 veces más. O sea, ahí hay algo a nivel de la comercialización, hay algo a nivel de la... Y que está subsidiado. Ese remedio está subsidiado ahí, está subsidiado en Brasil, que es una alternativa que nosotros discutimos también, que para adultos mayores que han envejecido, donde requieren un tercio de su presupuesto y más se va a remedios, el que el Estado pudiera subsidiar al menos a los adultos mayores e introducirlo finalmente, Agustín, en la reforma previsional y introducirlo en la canasta. O sea, ¿cuánto consume un adulto mayor? Tiene que ser parte de la canasta para que se calcule. Ese es el secreto de los medicamentos baratos en Argentina, que están altamente subsidiados por el Estado. Entonces, claro, vender barato... Brasil también tiene subsidio. Brasil. Entonces, vender barato no cuesta nada, si la mitad del precio te la paga el Estado. Grace. Como la mayoría de las veces, estoy en desacuerdo con Aldo en materia del mercado. Pero no estamos hablando de lápices, ni de chalecos, ni de vasos. Estamos hablando de remedios. Y yo la verdad es que no me gustaría, con el nivel de automedicación que hay en Chile, que hubiera más medicamentos disponibles en las góndolas de los supermercados. Eso por un lado. Y lo otro, el ¿Por tema... qué no te gustaría? Porque hay una automedicación importante en Chile que está medida y que hay acuerdo en que es muy por sobre lo que se debiera y que le está haciendo muchas veces muy mal a la gente, como por ejemplo con algunos que parecieran ser inocuos, como el paracetamol. Eso por una parte. No me gustaría que estuvieran en las góndolas. Y como dice Jorge, que es farmacéutico, esos que están en las góndolas van a ser el paracetamol, la vitamina C, que no son los remedios más caros, que no son los que son para enfermos crónicos. ¿Y por qué no van a estar? Porque los que tienen son para enfermos crónicos. Oye, ¿Por qué no podían estar? pero para mí este es un tema que se puede resolver incluso con la tecnología. Porque si basta que tú para acceder a aquel remedio tuvieses que ingresar en un código de barra la receta prescrita por un médico y que te la autoriza el código de barra, solucionas el tema. Y con eso se acabó la discusión de lo que estamos hablando. Entonces, no estamos de acuerdo que no es cosa de tener remedio ahí en las góndolas, digamos, al descontrol de la gente. Pero hay forma y forma de también poder venderlo y la tecnología te podría ofrecer perfectamente eso. Absolutamente. Pero todas estas cosas no se avanzan como país, no se avanzan. Entonces un poco ese es el tema que quiero que nos ¿Por centremos. qué para comprar una botella de whisky? Tú llegas al supermercado y te encuentras con una anaquel cerrada con llave. Tú le dices al señor, mire señor, yo quiero comprar esa botella de whisky, no la puedes sacar, no te la puedes llevar, porque el supermercado te la puedes robar. Si hubieran en un supermercado, y sigo con el tema del supermercado, o un mercado, o un tip center, el nombre que El quieras. supermercado que no le gusta la Grace. No le gusta la ley del supermercado. No. Bueno. Le gustan los kioscos. Tampoco le gusta. Me gustan las farmacias para los remedios. Ya, pero ¿por qué? Ya, ¿y por qué? Si Y, sigue el y me argumento. gusta, y me gusta que el Estado regule cómo, cuándo y a quién se le venden esos remedios. Y ojalá hubiera una banda de precios para los remedios. Yo tengo una opinión total y absolutamente contraria a la que... Yo te puedo dar datos después de lo que estás diciendo. que ¿A favor o en que contra, se- Jorge? Ah, pero entonces, Claro. por Por favor, favor. pero danos datos. No, es súper sencillo. Mira, de hecho por eso le decía, ya que Aldo estaba mirando a Perú y estaba mirando a Argentina, de hecho a Argentina le pasó eso, sacó los medicamentos fuera y los tuvo que después retroceder. Esto es lo que ocurrió. Si tú miras un poco más, por ejemplo, los dos países que usted ¿Pero cuánto decía, retrocedió? Porque tú vas a Argentina y tú puedes comprar remedio en una serie de partes. ¿Cuánto retrocedió? estuvo retrocediendo de hecho harto tiempo. ¿Tú fuiste al mercado negro argentino? No, no, yo No, en Argentina compras remedio Tú donde vas a quieras. Argentina y compras remedio en muchas partes. No veo en qué momento retrocedió viejo, porque yo no lo he visto al menos. Al menos cuando yo fui hace un mes atrás, viste, voy a comprar remedio en muchas partes. No sé en qué momento retrocedió.
Después te puedo, si quieres, enviarlo. Con todo grado, con todo grado. Pero haciendo un poco lo que decía, tú nos ponías a Argentina y Brasil como un ejemplo. Y también Perú. Perdón, no, pero de hecho lo que sacaban que Argentina y Brasil subsidiaban, ¿no? Es una cosa más interesante. Argentina y Brasil tienen laboratorios estatales. Y por ende, como producción nacional, sale bastante más barato. Otra posibilidad nosotros que tendríamos es comprar afuera, a través, por ejemplo, no sé, de la Senabast. Eso está en el proyecto de ley de fármacos 2. exacto. Y está bien Y es muy interesante. bueno. De hecho, en algún momento se le conversó, esto se conversó, por ejemplo, con diputados, en ese tiempo, si mal recuerdo, fue con una de tu partido, con la senadora Fonber. Y se le planteó esto. Pero no se avanzó en ley de fármacos 1, porque ahí viene un tema distinto y quiero sacarlos, ojalá, y el tema de datos que te decía. El tema de banda de precios se puede hacer de manera, por ejemplo, lo que estamos hablando de la Senabast. Si la Senabast compra a privados, o sea, perdón, le puede ir a vender a privados, podría tener una canasta, por ejemplo, haciendo lo mismo que decía Claudia con el tema de adultos mayores, y decir, ¿cuáles son los medicamentos que más producen gasto en Chile? Estos, perfecto. Esos yo los vendo a privados, pero no a cualquier privado. Se lo vendo al privado con la condición de que pueda marginar una cierta cantidad. Y un precio Senabast, más un margen de un 30%, un 10%, hasta un 60%, un 100% si quisiera, es mucho menor a lo que hoy día podemos comprar en la farmacia. Sería muy interesante discutir eso, por supuesto. Pero antes de eso, ¿por qué no se hace? No sé si está haciendo, ¿está la ley? no está en la ley. ¿Cuál? Eso es lo ¿Lo de la distinto. Pero ¿por qué no Senabast? se tu visión. Por eso te digo que el tema es un tema de voluntad política. Y les planteo dos cosas, para darles ¿Por qué no está datos. en la ley, Sería perdón, inconstitucional. El tema de que sería la venta después del medicamento desde la Senabast a privado y que después marginen una cantidad, eso no está. Ahora, No. O sea, entonces vuelvo... Sería inconstitucional, pues, porque Claro, vulneraría el no principio de la subsidiariedad. ¿En qué sentido tú dices? Porque el Estado no puede desempeñar ninguna actividad empresarial, no puede actuar sino en la vía de los negocios o no desempeñar ninguna actividad empresarial. Hay tentativas de transformar al Estado en una especie de gran estanco donde el Estado, con recursos, me imagino con cargo a un fondo general de la nación, va y sale a comprar medicamentos. Después los revende dentro del país, actúa como un empresario y eso vulnera el principio de la subsidiariedad, que es un principio constitucional. Por lo tanto, requeriría necesariamente para implementar aquello Una modificación. una modificación de carácter constitucional. O sea, no es llegar a implementar una ley, sería necesariamente constitucional en este momento. Dos cosas. Uno, si tú eventualmente quisieras hacerte cargo con la constitución que tenemos hoy día, nosotros, una de las discusiones que de hecho se ha dado en Ley de Fármacos 1 y 2 es las comunas que no tienen farmacia. Y parte de nuestra constitución nos dice que cuando el privado no se quiere hacer cargo de eso, el Estado es el que tiene que acceder. Fue una farmacia estatal. Y no lo puede hacer todavía. Eso es lo O que no se lo llama ha el hecho. principio de subsidiariedad. Volvamos No, con yo- Grace, porque quería No, yo terminar. quería contestarle a Grace, pues. No, pero todavía tenía que terminar su argumento. No, es que me quería contestar. No, yo quería contestarle. porque Respecto dijo de la algo banda de muy precios, fuerte. No, ni siquiera la banda. Esto, no, yo creo que como es todo en Chile, y están los bancos, el retail, las farmacias, los supermercados, las cadenas, está todo tan concentrado que pasa lo mismo que siempre, que el Estado no puede intervenir en nada, no puede decir nada sobre la regulación de precios, y aquí, como decías tú, Agustín, uno va a comprar un clonazepam en La Pintana y un clonazepam en Vitacura y te cuesta distinto y a nadie le importa y yo puedo cobrar lo que quiera y puedo pedir receta o no y nadie regula y no hay intención de regular y eso es lo que nos tiene afectados a todo nivel, que es lo que hablábamos antes con los salarios. Más prohibiciones, menos libertad. No, una regulación del Estado. ¿En qué Aldo, se traduce eso? Estamos hablando sobre todo de remedios, yo insisto. No Pero, estamos pero hablando de ¿en qué lápices. se traduce eso? Apliquémoslo a la cosa práctica. ¿Cómo tú dices, yo quiero más regulación? ¿Cómo regulas más? Es decir, tú te vas a tener un inspector fiscal, ¿no es cierto?, recibiendo su correspondiente premiecito todas las noches, diciendo, mire señor, usted no puede vender sobre este precio. Yo no coloco el precio. ¿Cuál es tú quieres colocar en una farmacia? Y dice, ¿sabe qué más? No, perdón. Tengo una diferencia contigo, A ver. Aldo, lo siguiente. No es que el Estado coloque el precio. Hubo un momento en Chile en que no está regulada lo que tú podías cobrar en las tarjetas de crédito o las tasas de interés. Por ejemplo. Y eso se reguló. Los Y se, cigarros y se colocó la tasa máxima convencional vigente, se reguló, se colocó un techo. Es un servicio. Entonces, sí, lo que tú quieras, pero peor en la salud todavía. Entonces, cuando tú no tienes techo de nada, en el fondo tú puedes cobrar el precio en el cielo, o el precio en el tejado, No, o el precio, eso o el precio no, en un sí. metro. Es que O sea, entonces queda que lo regula inmediatamente la fuera del mercado. competencia, Po. po. Queda Sí. inmediatamente fuera del Exacto. mercado. Si es tú que quieres- si tú- lamentablemente cuando tú tienes pocos oferentes no caes tan fuera del mercado. Disculpa, Aldo, una No quedas tan pregunta. fuera del mercado. No hay ninguna farmacia que quiera fuera del mercado. ¿No te parece que todas les va bien? Pues no hay ninguna que quiera fuera del ¿Y sabes mercado. por qué le va bien?
Porque falta competencia, porque se ponen de acuerdo sinvergüenzamente, dolosamente, delictualmente, se ponen de acuerdo con los precios y nos perjudican a Yo no todos. estoy en contra de la competencia, lo que estoy tocando el punto es, este es un producto, llamarlo de esa forma, De pimienta. que no es cualquier producto, un producto que afecta a la salud de millones de chilenos. Y así como en un momento regulaste las tasas de interés en las tarjetas de crédito, mira lo que regulaste, máximas No veo convencionales. la relación entre tasa de interés Bueno, y el remedio. Yo Marcelo, con Arceplan, oye, que pero mira, se tú están regulaste- comprando peras con manzana. No es peras con manzana. Tú regulaste muchas cosas cuando otorgaban los créditos. Las ventas atadas, una cantidad de cosas regulaste y prohibiste. Entonces, ¿por qué aquí, en un caso que es tan básico para la ciudadanía, tú no podrías regular cosas que sean... Una cosa regular. No otra cosa intervenir, es fijar no los precios. intervenir. Pero si tú colocas una banda, te dicen, señor, ¿usted ha colocado una farmacia? Sí. Quiero colocar una farmacia porque me gusta la farmacia. Qué lindo, señor. ¿Sabes? Sí, pero yo soy Estado y usted los remedios no me los puede vender a más de esto. Y punto, yo no coloco el precio. ¿Cuánto? No, es que una cosa es que tú digas yo le coloco el precio y otra cosa es lo máximo que tú puedes cobrar. Son dos cosas muy distintas a nivel de concepto, cómo tú, Aldo. ¿Y cómo tú pero, Pero si hoy día se hacen muchas cómo tú otras, hay estableces muchos cómo otros no, que no, se no, hacen. pues marco estás de hablando de un negocio. trato, es distinto a lo que estabas refiriendo. Jorge, Yo no he dicho Sí, no, nada, por favor. de No, nada, ya. quería No, Claudia, no, contestarle no a se te ha Grace. dicho mucho. Por favor. ¿Qué fue lo que dije? Yo quería contestarle a Grace que yo creo, a diferencia de ella, que también creo que lo cree, pero en realidad creo profundamente en la libertad del ser humano. Tú como yo tenemos acceso a ir a Estados Unidos y tener góndolas para poder elegir todo lo que queramos comprar. Aquí en Chile la gente no tiene esa posibilidad y creo que es justo que la tenga, que sea libre para poder elegir si compra o no un antihistamínico Así y es. cómo lo compra. Así es. Y si es esto o no, y compararlo. Segundo, a mí me perturba y estoy absolutamente en contra que el Estado me diga qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Que tú dijiste que el Estado es el que tiene que regular cuánto, cómo y dónde en los precios. Yo creo que el Estado lo que tiene que hacer es, con una mano solidaria, potente y fuerte para aquellos que son vulnerables y que requieren más ayuda, y en un mercado que sea justo, un mercado donde la competencia se dé, no como hoy día, como decía Aldo, que está absolutamente intervenida esa competencia, tenemos 4 cadenas de farmacias. Yo no voy a defender ni a la farmacia ni a los laboratorios, se echa la culpa unos a otros, cuando dice por qué en la Pintana es más caro en la farmacia X, los 3 palitos versus en la dehesa, bueno, porque dicen que tienen mayores gastos operacionales. No sabemos cuánto es el costo que hay en el mercado, porque no se ha transparentado, y la Fiscalía Nacional Económica inició hace muy pocos días atrás un estudio potente para demostrar cuál es esa cadena, cuál es el impacto y quién sube los remedios y de qué manera. Pero eso no es el problema. Cuando decía que caros son los remedios en promedio, el costo en base de expendio de un remedio cuesta $9,3, es bajo. En Chile solo lo supera Colombia y México. ¿Qué es lo caro? El gasto bolsillo, en los remedios crónicos, en los remedios para la droga, para el cáncer. Que no estarían en los supermercados. Que no están en los supermercados, pero sí, no van a bajar los remedios como única medida lo del supermercado. No, Sería por supuesto, iluso creer eso. es que eso es lo interesante. Hoy día, si tú ves la ley de fármacos 2, las cosas que se están haciendo para bajar los precios de los medicamentos, no hay mucho. Y por eso concuerdo con Grace en ese sentido. Si nosotros quisiéramos hacer algo más, yo no estoy diciendo que todos los medicamentos los pongamos con una regulación de precios. Colombia, por ejemplo, y por eso decía que miráramos al lado, tiene una regulación de precios de una canasta, no de todo. Y ahí está la libertad que dice Aldo, y está lo regulado, que es lo que realmente requiere la población. Y lo segundo que les quería decir, que es importante, es que nosotros hablamos generalmente de comprar. Tenemos una mentalidad un poco, perdón que les diga, pero santiaguina, y digamos que también un poco ABC1. La mayoría de la gente en Chile hoy no compra sus medicamentos, no puede comprarlos, por el gasto de bolsillo mismo. ¿Dónde accede a sus medicamentos? Accede, por ejemplo, a través de la atención primaria. No, y en la feria. No, o no, sea, no. a nosotros nos Es que consta por que eso la te digo. gente vende en la feria. O sea, sí compra en la feria. Lo que te estoy diciendo sin es que- calidad, pero compra, ¿o no? Pero lo que estoy diciendo es dónde Sí, pero accede eso la es gente. irregular. Tiene Pero, que ser. pero yo estoy de Pero acuerdo. tiene acceso. Mira, mi madre, que tiene 82 años, recibe su canasta de remedios del CESFAM. Cosa que encuentro fantástica, Sí, pues. un Estado que Por funciona. supuesto, para eso estamos los Que- pobres. No, pues. si no que- funciona que el Estado mucho subsidia- en esto. O Para sea, los pobres, pues, para los que no pueden pagar. Por pero supuesto. los que pueden pagar, para eso está en el mercado por la competencia. De forma tal que los recursos del Estado se lleven para los que lo necesitan y no se transforme en un burócrata que resuelve No, todo desde un pero sillón. Jorge decía algo interesante, que el costo mayor en cuanto a precios son enfermedades delicadas, por decirlo de esa forma. Porque la canasta que le dan a tu mamá no creo que sean de esos remedios. Sí, lo son. Sí. Para el Parkinson,
le dan Bueno, pero todo Sí, esa no y es la funciona municipalidad, fantástico. quería que dice, esa no es la municipalidad. Entonces todo se soluciona de con una Vintal. canasta de CEFAM. Tú dices, Del no, San no, Ramón, para que la de gente lo sepa. Rosetta, Para de- que la gente lo sepa, yo no Perdón, sabía eso. yo, de hecho, creo que les voy a decir dos cosas. Uno, no tenemos que sacar un mito. Suena muy, yo creo que nosotros tenemos un mito de clasismo, y se los digo así abiertamente. Los medicamentos para acceder a través del CESFAM no son para pobres. Yo, por ejemplo, de acá, yo estoy en FONASA, y yo no soy pobre. Es una cosa de voluntad, insisto. Que uno esté en el sistema público porque crea en el sistema público no implica un tema de ser pobre o no ser pobre. Y lo segundo es que los Perdón, medicamentos, yo trabajo en este minuto en un CESFAM, Ya, pero en cuando- Pedro Aguirre Cerda, pero y los mi medicamentos pregunta- que compramos son medicamentos buenos, no son medicamentos de Pero, talco. a ver si Chile tiene, por algo tenemos indicadores OSD, si Chile tiene un buen mercado de remedios. es que- El problema es el acceso No. Eso es. y el problema es el tratamiento. Sí, Si sí. tú te enfermas puedes tener buena cobertura. Tanto en UNISAPRE como en FONASA puedes tener buena cobertura. ¿Cuál es el problema? Aquí yo quiero entender lo el que dijo- costo asociado que trae el tratamiento con remedios que no puedes pagar. Pero es que acaba de Ese decir, es el pero, miedo y la pero que inseguridad. Jorge dice que a través de, incluso de FONASA y a través de CEFAM, puede acceder incluso a remedios que son caros No, para el droga de tratamiento. cáncer no te cubre ninguno. Eso fue lo que... Sistema Auge público, sí. El sistema Cuando público tú sí. tienes que poner, eso fue auge. ¿Sabes Sí cuántas es auge. patologías de cáncer no están en auge? Muchas, La mayoría. pero los que están en Ricarte auge, Soto, contado con los dedos, cuáles son las enfermedades que cubre. Lo que aquí necesitamos es un seguro catastrófico. Cuando el presidente Piñera dice, y yo espero que se cumpla, dice, voy a proteger a la clase media por las contingencias que pueda tener, como por ejemplo, tener una cobertura de salud razonable, pero enfermarse y tener 5 drogas de cáncer, cada una cuesta 5 o 6 millones de pesos. El estado en auge te cubre 3. La muerte viene y no te pregunta, pago 2, entonces lo dejo vivir, te mueres. Y en este país, la gente muchas veces no tiene ningún tipo de acceso a la continuidad Para del eso- tratamiento. para eso el seguro. Y para eso, el presidente habló de un Sí, seguro así catastrófico, tanto en el sistema público como privado. Porque el gasto de bolsillo de los tratamientos no te los cubre nadie, ni los seguros públicos ni Y los se puede privados. Claudia, licitar yo los puedo seguros. pagar un seguro, de hecho tengo un seguro contra cáncer porque tengo antecedentes de cáncer, pero hay millones Yo de también tengo la personas FAL, pero- que no pueden tener Para un eso, seguro. entonces, lo que está haciendo qué la autoridad, hacemos? lo que está haciendo la autoridad, Está el lo que Instituto está haciendo la Nacional del autoridad. Cáncer. Un seguro, No, ¿cómo? existe el Instituto Nacional del Cáncer, que Sí, es público. claro. Y lo otro que les iba a decir Está en es que uno, independencia. y ojo, porque yo les trato de Nosotros poner con en la contexto. Grex conocemos perfecto el La Instituto del CEP Cáncer. hace poco sacó un estudio bastante interesante sobre esto mismo, gasto de bolsillo. ¿Mm? Y lo que planteaban los datos de la CEP, efectivamente, que el 38% del gasto de bolsillo está, En en el fondo medicamentos. es en medicamentos. Pero una cosa importante, que un poco de lo que nosotros, por eso tratemos de derribar ciertos mitos. La gente que tiene recursos, como no tiene recursos, los dos estamos en peligro de un gasto catastrófico. ¿Qué es lo que dices tú? ¿Qué es lo que digo yo? Pero aquí Ya. vengo con, entonces, la segunda pregunta. Si lo que estamos diciendo, y sabemos esto, y tenemos los datos, y el presidente Piñera también los debe tener, porque los datos de la CEP son públicos y los otros datos también, bueno, preguntémonos entonces por qué en la ley de fármacos 2 no hay nada con respecto, por ejemplo, a hablar de una seguridad social. Y está la discusión, y perdemos mucho tiempo en discutir si ponemos o no ponemos medicamentos de libre venta en los supermercados. Entonces, Yo creo que esa es una ahí muy viene buena el tema que es pregunta. importante para poder que podemos discutir, y que podemos discutir también como países OSD, que si queremos ser un país desarrollado como tal, bueno, discutamos entonces si vamos a tener seguridad social o no seguridad social y que incluya los medicamentos. Y esta discusión deje de ser del precio, que es distinta, porque el precio implica que yo tengo que pagarlo. Hay mucha gente que no tiene que pagar, es acceso a medicamentos. Y Por hay eso, gente que no tiene acceso. los bienes del Estado por son problemas. escasos para los que los que lo requieren, no para todos. Los bienes del Estado y los recursos del Estado siempre son escasos. Por eso hay que focalizar el gasto socialmente en los que lo requieren y no en términos general para todos. Si ustedes quieren comprar un auto, Eso. Jorge, yo te recomiendo Chevrolet. Y la mejor concesionario, por supuesto, que es en Inalco. En Inalco ustedes encontrarán una gama de vehículos Chevrolet, vehículos mecánicos, automáticos y lo que es mejor, ofertas. Se está terminando ya el año 2018 y viene el 2019, modelos 2019, Aldo Duque. ¿Ah? Precios espectaculares. En inalco.cl usted encontrará una fantástica oferta, créditos espectaculares, con seguro incluido. A usted que le gusten los seguros, señor Duque, salga asegurado al momento de comprar un Chevrolet en Inalco. Me confundieron un poco, para ser mejor. ¿Ah? Yo estoy absolutamente confundido. Vamos a hablar del acceso. Yo te entendí al comienzo de este programa, Jorge, que los remedios baratos
en general no implican un evento económico tan fuerte para las personas, sino que son las enfermedades más delicadas. Y eso ahí los remedios son caros, no son baratos. Claro. Y después tú me dijiste, no es tan así ahora porque si uno accede al CEFAM, pareciera que esto le puede salir razonablemente barato. Y por otro lado, le escucho aquí a Claudia, no, eso no es tan así porque de 10 cosas que uno pudiese comprar a través del mecanismo del CEFAM, podría comprar 2 o podría comprar 3. Que uno no compra en No los CEFAM. compra. Bueno, se lo entregan, perdón, se lo entregan. Pero en resumen, lo que yo quiero saber, honestamente, como la gente que está en casa, la sensación que tiene la gente que está en casa es que los remedios en Chile son caros y que el acceso para tener oportunidades a costos distintos son difíciles, no son fáciles. Y que cualquiera de los intentos que se ha hecho a nivel de proyecto de ley no lo percibe la gente en su hogar. Entonces, no veo dónde está, de alguna manera, los beneficios que tú mencionas, salvo que la gente desconozca todo esto, y lo desconozca de una manera pero brutal, digamos. Que viene lo interesante. Efectivamente hay cosas que nosotros y la gente desconoce y el problema, y primero vamos a hacer un mea culpa, el problema es la gente de salud que de repente no ha sabido explicarlo y por eso partí diciendo que cuando se hablaba, por ejemplo, de la bioequivalencia, lo que se hizo fue confundir a la población, porque no se explicó qué era el concepto. Hoy la discusión, por ejemplo, sigue siendo a nivel muy técnico. Los medicamentos bioequivalentes, la gente hoy día todavía no tiene muy claro qué es la bioequivalencia, no tiene claro qué es un genérico, no tiene claro muchas cosas. Pero es una No, por favor. una cosa muy doméstica y muy interesante. Si yo compro un genérico no bioequivalente y que me vale 500, un bioequivalente me puede valer 1.500 y el otro que se llama original me puede valer 5.000. Y cualquiera de los que yo compre tiene el mismo efecto para el tema de la enfermedad, ¿sí o no? Eso quiero entender. Y ahí viene lo interesante. Por ejemplo, tú tienes en tu bolsillo 5.000 pesos y tú, por ende, puedes acceder a los 3. ¿Sí? Si tú puedes acceder a los 3, el último y el penúltimo, que sería el original y el medicamento bioequivalente, Sí. tienen el mismo efecto. Y está certificado eso. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Gastar 5.000 pesos o 1.500 pesos? Ya, pero ¿qué pasa con el de 500 pesos? Y ahí viene el problema. Cuando se activó la bioequivalencia o se empezaron a hacer los estudios correspondientes, la gente le quedó la sensación que se hablaba de barato, y vuelvo a eso. Si yo tengo 500 pesos en mi bolsillo, ¿puedo acceder a los 1.500 pesos? No. Exacto. El problema es de que muchos de los medicamentos que no postularon a la bioequivalencia, no pudieron obtener esto, Sí. desaparecieron del mercado. Y en el fondo, lo que ocurrió es que hoy día hay gente que no puede tener acceso a medicamentos más baratos. Porque la discusión nunca fue barato o no barato, era la calidad del medicamento. Entonces, claramente, vuelvo acá con Claudia, si estoy hablando de un medicamento La calidad de los medicamentos que hoy día se ofrecen, ¿da seguridad para la ciudadanía? Eso Eso es es lo lo que que dije se al hace. principio, Agustín. ¿Sí o no? O sea, hoy día los medicamentos, la certificación de calidad es la bioequivalencia. Calidad comparable. Así Ahora, como el problema es de que si tú hacías bioequivalencia a rajatabla, que es lo que se intentó hacer, y lo que se intenta todavía hacer de que todo sea bioequivalente, tiene un problema. Porque si tú te fijas en los medicamentos que se certificaron, fueron medicamentos que no eran de primera necesidad, muchos. Unos sí, obviamente, los que eran, por ejemplo, de VIH. Importantes que son bioequivalentes. Ok, pero explícame lo siguiente, tú tienes un estudio de precio ahí. Explícame este fenómeno. Dale. Mira, Toma un caso, por ejemplo. Bueno, yo obviamente tomé el clonazepam para los que somos insomnes. ¿Es el Robotril? Claro. Claro. Explícame esto, Pero lo tomé- porque quiero entenderlo. Clonazepam, Laboratorio Chile. ¿Digo la farmacia? No. No diga la farmacia. No importa. Farmacia puede- 1, farmacia 2, farmacia 3. 1880. El mismo clonazepam en otra farmacia 2600. ¿Laboratorio? ¿De cadena? ¿El mismo laboratorio? Es el mismo laboratorio. Perfecto. Y ya cuando vamos a los que son de marca que tú dices, porque es que son muchos. Interpharma. Por ejemplo, acá hay otro clonazepam que vale el mismo que costaba 1.880 a 4.290 en otra farmacia. ¿Eso es farmacia independiente, Grace, o de cadena? No es de cadena. No es de cadena. Es una cadena pequeña. Pequeña, ya. Y ya si vamos al más caro que encontré en esto que es de la ley de fármacos que puso este comparador El online, comparador de precios. que quiero dárselo a la gente porque de verdad es muy importante. tufarmacia.gov.cl. Es buenísimo. Y acá está el comparador que en el fondo
resuelve todo lo que estamos hablando. Pero hoy día, por ejemplo, pasó algo interesante con eso. Hoy día el ministro de Salud firmó un convenio con los alcaldes, de hecho, que están en la Asociación de Farmacias Populares, para sumar los precios de las farmacias populares al comparador. Y extrañamente, los precios de las farmacias populares son los más baratos, porque ellos hacen este mecanismo que te decía, le compran a la Cenabast y lo venden. Pero ¿cómo yo sé que estoy comprando un original, un bioequivalente? Porque es el mismo. El mismo medicamento, por ejemplo, que tú vas a... que me puedes decir cualquier nombre, no importa, el laboratorio X, que lo voy a encontrar en la cadena, lo voy a encontrar en la popular. Pero el precio es muy diferente. ¿Por qué? Porque efectivamente acá existe un no ánimo de lucro. Y eso, por ejemplo, en la Ley de Fármacos 2 no se aborda. Incluso la discusión en la Ley de Fármacos 2 también está, por ejemplo, en las farmacias de especialidad. No sé si han escuchado, por ejemplo, la Liga Chilena contra la Epilepsia. Iba a hablar de eso. Perfecto. Harto han escuchado sobre ello y hay medicamentos que uno accede mucho más baratos a ellos. Se puso en la Ley de Fármacos 2 como una discusión porque efectivamente eso existía, pero no estaba muy regulado, digámoslo así. Pero dentro de la discusión parlamentaria se eliminó que, dentro del texto, estaba que fuera sin fines de lucro. Y ahora se aperturó para que pueda ser con fines de lucro. ¿Qué puede hacer con fines de lucro? ¿Qué puede hacer con fines de lucro? Yo te pregunto... Una corporación privada sin fines de lucro como la Liga contra la Epilepsia, Por entiendo que tú estás hablando, que podría ser con fines de lucro. Ahora, yo, más allá del lucro o no lucro, creo que puede haber precios justos y acceso, que es lo que estamos hablando, en el fondo con lo que estamos de acuerdo A mí me con parece Jorge. fantástico el tema. Yo he visto cómo funcionan las farmacias comunales, las farmacias populares, como quieras denominarlas. Me parece extraordinario cómo funcionan. Me parece que han llegado a llenar un nicho que no estaba cubierto. Y mucha gente accede a ella y con señalado éxito. Ahora, veamos, yo no sé cómo se estarán financiando, yo no sé si producirán déficit, no producirán déficit, yo no sé comercialmente cómo funciona. Me parece fantástico que exista. Es una alternativa de mercado para quien no pueda acceder a los precios de las grandes cadenas. Pero eso no es en sí la solución. Si vamos a llenar Chile de farmacias populares, ¿quién financia la farmacia popular? ¿De dónde sale la plata? El Estado. El Estado. Entonces el Estado, si yo tengo una farmacia popular que me está generando, no sé si ganancia o pérdida, pero tiene que tener un resultado operacional. De hecho, hasta ahora van bien, los datos han demostrado que van en números si el azules. Estado tiene acceso La Recoleta parece que no es así, no gana mucha plata. Al contrario, yo diría que tiene y nos paga muy al día. Te planteo diferente porque efectivamente Recoleta es una de las... puedes ver, de hecho, los datos de la ACHIFARP, que es la Asociación de Farmacias Populares, y de hecho los datos muestran que muchas de las comunas, lo que antes gastaban a través de subsidio directo a las personas, lo están ocupando en costos operacionales. Y como esto no tiene ánimo de lucro, sale mucho más barato. Pero por supuesto, O sea, lo que la Contraloría tiene muestra ánimo de también, hace poco tiempo atrás, lo que mostró la Contraloría es que habían diferencias de precio sustantivo mayores en la farmacia popular de Recoleta que en el mercado. así es. Entonces, el concepto de farmacia popular me parece muy bien, pero ojo con todas las farmacias cómo funcionan, porque al Hay final remedios es que un se venden subsidio se vendían más caro en la farmacia popular de Recoleta que en algunas cadenas. Eso fue la Contraloría. La Contraloría comparó, dijo, a ver, este remedio se vende en la farmacia popular de Recoleta. Resulta que lo vende más caro que en la cadena. ¿Cómo se explica eso? Si no tiene fin de lucro. Perfecto, porque no hay, comparemos entonces... no hay regulación, no hay que fiscalización. Es que ahí viene un problema que el no mismo hay, Aldo nos volvemos deja, al mismo nos hace un problema. loop, y hay un problema en eso. Nos dicen, no hay regulación. Obvio, si no hay regulación de precios. Hoy en Chile no tienes nada regulado, y antes te iba a decir, tú, por ejemplo, te planteo una cosa súper sencilla. ¿Cuál? Dime, anda a cualquier parte de Chile y compra cigarros. ¿Cuánto cuestan? Lo mismo. ¿Y están regulados? Mira, y tenemos regulados los cigarros y no tenemos regulados los medicamentos. ¿Sabes por qué están regulados? Cuéntame. ¿Sabes por qué están regulados? Primero, porque son una droga. Segundo, porque depende de una ley especial. Y tercero, porque además el Estado le aplica un impuesto especial. Ahora, si tú le quieres aplicar un impuesto especial, como el tabaco, a los medicamentos, olvídate, se nos acaba solo en Chile. Por lo tanto, esto ¿Se nos va a acabar qué? La Se nos salud acaba solo en en Chile. Chile. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por cómo le va a aplicar un impuesto a los medicamentos como el del tabaco? Es una droga. Bueno, no sé si Es- aplicar un oye, impuesto o no pero aplicar un no, impuesto. explícame, Pero, por Dios. Aldo, no estamos hablando de aplicar un impuesto, lo que estoy El argumento hablando es- es... Es que me estás hablando de cigarros con medicamentos. ¿Te puedo decir una cosa? Pero no, que no eso- me parece se cayó razonable, solo. es que no me parece razonable que hayan mercados en Latinoamérica que los precios de un medicamento cuesten $1 y aquí cuesten $50. ¿Sabes por qué? Entonces, eso ¿Sabes por qué pasa? ¿tú crees que eso está correcto? Está bien, está ¿Sabes lo que yo perfecto. pienso? Yo pienso ¿Ah? que eso puede ser un delito que se llama colusión. No Pienso que eso necesariamente. consecuencia de un delito que se llama colusión. Y la colusión se combate con un mercado más transparente, donde haya más oferentes, correspondientemente regulados, por cierto, de forma tal que el mercado con más oferentes elimine la posibilidad de la colusión. Porque con pocos oferentes
ponerse de acuerdo no cuesta nada. Si tú tienes más oferente y más competencia, no es tan fácil ponerse de acuerdo y la colusión es la que mata la competencia. La competencia es la que mata el mercado. Y el mercado te transforma entonces un Estado en un burócrata gigantesco que es un pésimo administrador, como lo demuestra el señor Nicolás No, y Maduro aquí en Venezuela. tenemos un laboratorio, tenemos los distribuidores y tenemos la farmacia. Bueno, ¿cuánto marginan y cuánto gana Cada desde uno. el laboratorio? Porque todos Eso se está en echan la la ley de culpa fármacos. entre ellos. Eso está en la ley. Entonces, hay adelanto. Ley de fármacos 2, que es una ley del año 2015. Ojo, no es una ley de este gobierno. Es del año 2015, que se viene discutiendo hace mucho tiempo y que, como bien decías tú, Jorge, en la discusión parlamentaria se eliminaron algunas cosas, como la integración vertical, que yo no estoy de acuerdo, por cierto. ¿Te fijas? O sea, y se eliminó y espero que se reponga. Pero las indicaciones que le puso el Ejecutivo creo que van en la dirección correcta en torno a transparentar el mercado Eso a es. forma de acceder, porque aquí hay una opacidad, Sí, Agustín. no vamos a, ¿Cuánto no se vamos a gana? durar 50 años en transparentar el mercado. Sí, Una buena medida de sí. transparentar el mercado, Agustín, es esta que estábamos hablando Sí, acá. pero la gente no Eso se va a es. meter como Pero sí es a un educarla, por comparador. eso- A un comparador. Pero también es ¿Y por qué importante, no? Porque ojo, los a mí adultos mayores me no parece entran. importante No, instalar no, la no, 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 no. cultura de la responsabilidad también del usuario. Muy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero a mí Muy me de acuerdo. parece que hay algo que hay que hacer en la banda de precios. Sin, No. ¿Estamos de acuerdo? sin quitar la competencia. Al final lo que Pero eso si- es pero un si todos los incentivo mercados- perverso, todos los Agustín, mercados- al final lo que hace es hacer desaparecer ¿Por qué? remedios del mercado. Lo que tú quieres es que la No creo. gente acceda a remedios Vamos, y que no, sea más barato. con eso vas a matar Lo la que vas a farmacia hacer pequeña. ¿Por qué es dice- por qué que dice se que- va a la farmacia. Va a matar a la farmacia pequeña, Termina el va a matar a la acceso. farmacia barrio con Restringe, eso. porque no puede. Y va a permitirle que las grandes cadenas, que soportan perfectamente el Exacto. costo financiero de una banda de precios, Al final puedan se subsistir. perjudica al Y con eso lo paciente, único que vas a Agustín. matar es a la farmacia pequeña y vas a privilegiar el monopolio del gigante. ¿Y la farmacia pequeña no la matas, por ejemplo, poniendo los medicamentos en otras partes? Como qué en otras parte? partes. Lo que estábamos hablando antes, sacándolas, por ejemplo, a otros lugares. Porque eso, Al de hecho, supermercado, dices tú. todas las farmacias pequeñas en Fármacos 1 fueron y dijeron que eso iba a matar a la farmacia pequeña. Y ahora me está diciendo que no quieres matarla, Pero si pero la como tú quieres bien matar. dices, los remedios más baratos son aquellos que se venden sin receta y que Exacto. no hay problema, por lo tanto el mercado no lo va a matar. ¿Dónde está el problema? En el remedio con receta. Por lo Ese tanto, es el te lo vende el problema no está en el remedio más barato. El problema está en el remedio con receta porque Bueno, son eso no esas se vende en enfermedades más supermercado. delicadas. Po. Eso Pero no se parte- vende y tienes razón tú, va a bajar. Ese es el tema. Pero el Claro, punto es de que el si parte el del punto margen es que como gana una asumimos- farmacia, efectivamente también influye en el tema de Y los... no ¿Por qué tú quieres sabemos saber, cuánto es. ¿por qué tú quieres saber el margen que gana un laboratorio? Porque el ¿dónde margen que- está? ¿Dónde está? Porque si tú escuchas la discusión en la Cámara, de cada una de los que van, los tenía anotados, cada uno de los gremios que tienen su interés y son incumbentes, los actores del sistema, se echa la culpa unos a otros. Todo lo mismo, ya te doy el margen, ya te doy el margen. No, Suponte porque que el margen es que ahí lo transparentas. Porque Bueno, ya es lo distinto. transparento, ya ¿qué ganas con transparentarlo? Ya, te digo que el margen, por ejemplo, en el laboratorio es un 60% No, pues, y en la ¿sabes lo farmacia que un dice 40%. La farmacia dijo que era un 1.2. Bueno, no importa, el No, que es sea. sí importa, porque eso se refleja en el Bueno, precio, porque si bueno, su... no, pero 1.2 si su, no es, o sea, no. si su ganancia es 1.2, dime quién está marginando una brutalidad la para diferencia. tener... ¿Quién está? Exacto. ¿Quién se está comiendo la diferencia? El 90%. ¿Quién lo está marginando? Yo creo ¿El distribuidor? a ver, ¿El no, laboratorio? no, a mí me parece que lo que margine o no margine los laboratorios, lo que margine una cadena de Para farmacia... tomar decisiones sí te no, importa. No, yo creo que hay que ir a la base. ¿A la base cuál es? El producto. ¿Cuál es el producto? El producto es un medicamento, no es un lápiz o un repuesto de un automóvil. O sea, tiene que ver con temas de salud, tiene que ver con temas delicados. Entonces, Así es. me parece que ese producto no puede ser comparable ni con un vaso, ni con un teléfono, ni con un televisor, ni con un repuesto de un auto. Entonces, no puede ese producto tener una diferencia en todo el mercado latinoamericano de 1,50, de 1,60. O sea, ¿cómo eso no se puede regular? ¿Cómo eso no Ahí se puede ibas crear una banda de más precios? fuera ahí, Es una ibas atenta contra la diferenciado. libre competencia y Bueno, nuevos actores. Pero si tiene Claudia, explicación, ahí va diferenciado en otros países, diferenciado y exento. Los remedios, nosotros no tenemos ese... Es tanto así, Claudia, lo que tú estás diciendo, que, por ejemplo, la gente del sur, es muy común que pase en Argentina a aprovechar el mejor sistema De todas maneras. Y que el tiene norte ese país Y el norte también. para sus ciudadanos. Sí. Y estamos tan desprotegidos nosotros los chilenos que tenemos que ir al país vecino a optar ¿Y qué a acceder a nuestros pasaríamos medicamentos. si colocáramos un IVA diferenciado para los medicamentos de enfermedad crónica? También. Sería una discusión que se podría dar en la ley de También. fármacos 2, pero insisto que la discusión hoy día no está. Yo en lo personal De hecho- propongo formalmente IVA diferenciado para los medicamentos para enfermedades crónicas. Perdón.
el ministro de Hacienda hace un par de días dijo que primero si queríamos eliminar el IVA del libro, después íbamos a querer eliminar el IVA de los medicamentos, así que no creo que esté muy contento con esa idea. Ahora, eso sí que te iba a comentar... Pero cuando hay enfermedades... Si no está contento el ministro, qué pero bueno. Pero para cuando que hay se tipos ponga de más contento enfermedades todavía. catastróficas y tipos de enfermedades que además tienen la característica de ser masivas, Jorge, masiva en el sentido de uso de medicamentos, supuesto. Como la diabetes. y la donde yo hipertensión. sé que el rango de precios de ese medicamento, insisto en el tema del costo, porque es importante, tú lo ves como precio, pero la gente finalmente tiene que pagar. Claro. Yo creo que ese costo no puede exceder de una cierta banda, a mi juicio, que sea razonable para que las empresas también lucren, si no estoy en curso que lucren, pero no puede ser de 1 a 100, de 1 a 50. Mira, te planteo algo. Es una brutalidad. Pero ¿cómo? Entonces tú le colocas la misma realidad económica con la Sí. farmacia barrio y con la cadena. ¿Cómo? ¿Le vas a colocar entonces los mismos precios? No, si no son todos los medicamentos, es un grupo de medicamentos de enfermedades catastróficas. Tú vas a comparar en la misma realidad de una farmacia barrio con una farmacia de una cadena. No es la misma Sí, pero la banda realidad. se mató igual, ¿o no? No es la misma realidad. Estoy hablando de un grupo de medicamentos de enfermedades Entonces tú le vas a cargar catastróficas una y banda que tienen un impacto sin económico para la vida de las importar personas. Pero la diferencia en realidad entre una cadena ¿Por qué hablar de una pequeña farmacia? cadena? Yo estoy hablando, hablemos del Porque medicamento. son los que monopolizan el mercado Bueno, en pero si el Chile. medicamento lo tienes Mira, que comprar en alguna parte, claro, Agustín, si el pero- medicamento no aparece del cielo, tienes que ir a comprarlo. Obvio, o a una cadena obvio. o a una farmacia. Sí, pero una cadena- al hospital, en alguna parte Sí, tienes que pero comprarlo, yo- por último en la feria. Pero a mí me parece que el ir a rol comprarlo en pero a alguna mí me parte. parece que el rol del no Estado confundan es comprar con acceder. ¿Cómo? Que es distinto. No confundan comprar con Con acceder. La acceder, mayoría de sí. la gente accede a los medicamentos. Pero les voy a dar dos datos. Uno, lo que estamos planteando de la banda de precios no suena tan lógico, o sea, tan ilógico. Y te lo planteo como. Hace años en Chile existía lo que se llama el formulario nacional. Hoy día claro. nuestros adultos mayores lo siguen ocupando como concepto, pero en la realidad no aplica. Porque antes, efectivamente, el formulario nacional, que es efectivamente una canasta de medicamentos que eran los más utilizados en Chile, De acuerdo. estaban bajo una banda de precios. No estamos hablando de una cosa distinta, no estamos hablando de, y no es un país socialista, estamos hablando específicamente una cosa más particular. Y lo segundo es que desde el año 2010 el Ministerio tiene un informe de Carlos Vasallo, que es un economista argentino, que en la página 125, si quieren, está en la página del Ministerio, eventualmente podríamos mostrarlos, pero solamente te voy a leer los Pero, 4 puntos que tú dicen me sobre estás economía. diciendo que los medicamentos del Formulario Nacional tenían todos una banda de precios y sobre eso no se podía cobrar un peso más. ¿Tú me estás diciendo eso que hace años atrás era así? Sí. No, no era así. Porque los medicamentos del Formulario Nacional, por supuesto, había un Formulario Nacional. Ya. Pero había competencia entre las farmacias y uno te lo vendía más caro y otro más barato. Pero no es que sobre esto usted no puede pagar. Y está en la ley prohibido. No era así. Te doy el No era punto, así. te doy el Tenían un punto, pero techo. Es ¿por que no qué era lo- así. por qué lo demonizas? ¿Qué cosa? ¿Qué demonizo qué? ¿Cómo que demonizas colocar un techo? Un techo que sea razonable De hecho, para tenían- lucrar ¿Qué y es lo todo. que es razonable? Agustín, de hecho, ¿Qué es lo en que el fondo, ¿qué es lo tenían razonable? ¿Qué es lo razonable? De hecho, ¿Qué es lo tenían techo. razonable? Tenían techo. Tenían techo. Mira, que él dice que no tenía techo. No tenía techo. Bueno, ¿Pero qué? podemos ir a discutirlo después con Sí. datos, sería más Pero interesante, pero... Agustín, ¿qué es lo razonable? Mira, antes de responderte eso, si tú quieres arrendar un auto, te Eso. quiero recomendar la mejor opción. Eso En es Dunami razonable. Renta Car usted encontrará una gama de vehículos, todoterreno, vehículos automáticos, vehículos mecánicos y lo que es mejor, no se pierda más. En dunamis.cl haga sus reservas online, vienen fin de semanas largo, aproveche desde ya a hacer su reserva. Dunamis Renta Car, el mejor compañero de viaje. Eso sí que es razonable. Eso es súper razonable. Eso es muy razonable. Libre competencia. Ahí puede haber libre Hay miles de competencia, rentacar, no, hay ahí- miles de ahí estoy rentacar. contigo Fácil en la acceso competencia. también. Pero Dunami es la mejor. Sí. Oye, te respondo el tema. Estamos hablando, insisto, no de cualquier producto, un producto que afecta a la Muy de salud acuerdo. de miles de chilenos. ¿Y qué es lo razonable? No estoy hablando de todos los medicamentos, estoy hablando de un grupo de medicamentos que tiene un impacto en la salud de los chilenos relevante, enfermedades catastróficas. Y ese grupo de medicamentos, tampoco estoy diciendo que no marginen, pero me parece que tienen que haber bandas que sean razonables, no puede ser una banda que sea de 1 a 100, de 1 a 90, No, o sea, eso sí, no es realmente razonable, hay ninguna cosa 2000%. es razonable. El mismo Por supuesto. Senaca Si tú encontraba regulaste Pero en en eso hay Chile, que oye, ser perdona, esa tú banda- regulaste en Chile las telecomunicaciones, las tarifas de las telecomunicaciones, regulaste el tema de las tasas máximas convencionales, ¿por qué no voy a poder regular esto? Pero O sea, entonces, ¿por qué entiendo se eso. ¿por qué Las se cadenas escandalizaron cuando las dice, cadenas les cuando encanta dice esa que... idea. A las cadenas les encanta esa idea. Las cadenas, sentimientos de este programa están felices, están reaudiendo de Agustín. ¿Por qué? Porque le matas todas las farmacias chicas. ¿Por po. qué las farmacias chicas? Porque dentro de los costos de No. una, a los que compra uno es lo mismo Por que eso compra es la tan otra, po. importante el saber cuánto margina, porque como dijo la Grace, ¿cuál es el precio justo? ¿Cuál es el precio justo? Si tú transparentas el mercado y sabes cuánto cuesta, cuánto margina desde el laboratorio, el distribuidor y la farmacia, vas a tener
un panorama de quién aquí se está... Porque, ojo, porque aquí hay muchos mitos. Como decía la Grace, efectivamente, la mayoría de los medicamentos los entregan los consultorios. La mayoría, la diabetes, la hipertensión, para la hipertensión, todos dislipidemia. los crónicos los entregan. El acceso. ¿Qué es lo que Exacto. hay un gran acceso en Chile a los medicamentos? Lo que es muy bueno. Eso es importante Entonces, hay porque que derribar ese desmitificar mito de que esto es esto. de compras. Estoy de acuerdo en Sí, eso. Exacto. pero en el mundo privado, insisto, yo sí estoy de acuerdo con Agustín en el tema del margen, porque como en todo, a veces hay cosas que son francamente escandalosas de cuánto se margina a partir de un bien como la salud en este caso, que puede ser el trabajo, en otros como hablamos en otro programa, y otras cosas que efectivamente no deben dar cabida a la acumulación y la acumulación en virtud de la Tú prestación le de un vas a colocar el servicio. mismo margen a don Lucho, que tiene una farmacia en el barrio, que compra 10 cajitos de remedio a la semana, y le vas a hacer que la misma van de precio a la cadena que compra 100.000 cajas a la semana y por lo tanto tiene otro precio. No, tú lo puedes regular también por el impuesto, por el IVA diferenciado. El IVA oye, diferenciado te soluciona eso. Agustín. Incluso te puedo decir lo siguiente, tú puedes dar una banda, si es un pequeño, si es un mediano, un grande, no tengo problema. No tengo problema, pero, entonces yo no mando. el punto está en que hoy día no hacen nada. El punto hoy día es que no hay nada. O sea, No, pero estamos en una cero. pregunta O sea, sobre eso, ustedes que son, o tú que eres más técnico, especialista, y Agustín me gustaría, en esta regulación y ponerle banda de precio, porque ya sabemos que los medicamentos crónicos están cubiertos de todas las enfermedades porque hay acceso varios. la de las mayormente de las patologías que tienen los chilenos. Pero estamos frente, por ejemplo, a un mal de Crohn, no el grado 4, que es el que tiene la ley Ricarte Soto, sino la 2, o un cáncer que la droga puede costar 1,5 millones a 2 millones mensual para poder acercar. Ya, si tú le pones banda de precio a ese laboratorio que no importa, al innovador de afuera, trae el remedio, ¿podría ocurrir que el laboratorio deje de traerlo? Sí y no. Esa es mi pregunta. Te lo planteo, yo creo que la banda de precio no apunta a eso, ojo, porque... No, el desincentivo No, de sí, él. pero por eso te yo planteo no que lo traigo, ¿no? primero para Claro. ajustarlo. ¿Para qué lo Si traes? yo lo Quedamos sin pongo, remedio. claro, pero lo que pasa es que el laboratorio que yo lo compro afuera lo puedo comprar a otro. Y en la banda de ¿No puedes precio... comprarlo afuera de acuerdo a la Sí, legislación que de hecho, la tenemos? legislación actual, la Senadás puede comprarla, En puede hacer caso compras de internacionales. desabastecimiento y con una serie de regulación, no puede llegar a decir ya voy a Entre las comprar cuales tantos la remedios. interpretación que se está haciendo según las modificaciones legales hoy, se puede entender desabastecimiento, por ejemplo, un medicamento muy caro. Lo cual es Ojalá bueno. fuera así, porque... Ahora, Pero tú déjame terminar el punto desabastecimiento solamente porque es por el importante. precio. O sea, tú dices, un medicamento caro significa que hay desabastecimiento. Eso es lo mismo, son sinónimos. No necesariamente bajo la comprensión actual. Pero ojalá Se habla fuera así, Jorge. de hecho se habla no de desabastecimiento, sino que lo que se habla es distinto, lo que se habla en caso de salud pública. Y en el fondo se entendía normalmente. Ah, para la salud pública, por Exacto. supuesto. Pero vuelvo al punto y súper corto con eso. se nos está colocando la música. Sí. Oh. Gran tema Si, un tema si eventualmente nosotros Ojalá que se quisiéramos apure hacer la ley. modificaciones para traer los medicamentos, eso se podría hacer. Está la ley de Está la fármaco. ley de fármaco. Sí. Pero nos tenemos que hacer cargo de cómo se distribuye el mercado. Yo voy a traer unas diapositivas, pero si las muestran en pantalla después para que lo puedan ver los espectadores, tiene que ver con los medicamentos, la cantidad que tenemos entre marca, los similares de marca, que eran los que hablábamos antes, los genéricos, y cómo es la diferencia entre las unidades y los precios. Los medicamentos genéricos son útiles y son importantes para que la gente pueda acceder a ellos y mejore el acceso en Chile. Pero la discusión hoy día de la ley de fármacos 2 deja fuera cosas que, por ejemplo, se discutieron en la comisión presidencial de la última vez con respecto a ISAPRES. En esa comisión presidencial se llegó, por ejemplo, a la opción de meter los medicamentos críticos, como los que estás hablando, dentro de un seguro, que es lo que nosotros pagamos. Ahí estamos de Hagámonos acuerdo. cargo Pero del estamos problema tan de de acuerdo fondo. que no lo ponemos en la ley de fármacos para discutir. Ley de ISAPRE y la ley de reforma del sistema de salud pública también. Si eso nos tenemos que hacer cargo con urgencia Tiene que haber un seguro de catastrófico. modificar Estoy totalmente de acuerdo. el sistema de salud pública. O sea, nos Sí. pusimos de acuerdo. Nos Tenemos pusimos de acuerdo, salud señor Duque, por pública. fin. Sí, Ese es el punto. Jorge, Habiendo gracias seguro por haber pública. venido aquí a Conciencia de Valores. Da para un segundo muchas gracias a programa. ustedes por invitar. Claudia, gracias por estar nuevamente con Gracias. nosotros. Grace, A ti. esperamos tenerte en un próximo programa. Don Aldo Duque, De un agrado siempre. junto a usted, siga debatiendo a través de las redes sociales. Un saludo especialmente a la gente del sur. ¿Qué pasa para Argentina para comprar medicamentos? Chao.